Tengan muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en el área de lengua y literatura con un nuevo tema que va a estar, espero que esté muy interesante para ustedes y que lo pongan en práctica. Antes de empezar, quisiera que un chico, Ángel, me ponga la fecha antes de empezar. ¿Sí? Como el día de ayer tuvimos una clase de lo que era el cuento, yo les mandé una tarea. ¿Recuerdan? Les mandé a investigar en internet que me traigan un cuento. ¿Sí? Espero que todos hayan traído, que todos hayan cumplido con el deber y voy a pasar revisando para el día de mañana entregar su tarea calificada. ¿Sí? Ahora sí me entregan el deber, sacan el deber para poder ¿Sí? ¿No tuvieron ningún problema? No, estuvo fácil. ¿Sí estuvo fácil? Sí. Muy bien. El día de mañana les voy a entregar la tarea revisada y ahí les pondré cualquier observación. Ahora sí vamos a comenzar con una nueva clase. El objetivo de esta clase es comprender el cuento de terror mediante el análisis de su estructura para el disfrute de la misma. Al final de la clase vamos a ver si hemos logrado el objetivo de la clase de hoy. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que vamos a ver? El tema es la estructura de un cuento. ¿Sí? La destreza o la habilidad que ustedes van a desarrollar el día de hoy es comprender los textos de terror desde el reconocimiento de su estructura y el disfrute que lo produce. Antes de comenzar con el tema, les voy a entregar una prueba de diagnóstico para comprobar si la clase de ayer que nosotros estuvimos viendo sobre el cuento quedó clara para poder entrar a lo que es la estructura del cuento. ¿Sí? Van a contestar con la letra, por favor, bien clara, bien legible. Conteste lo que entienda. Para eso les voy a dar 5 minutos. Es algo muy fácil de lo que ustedes vieron el día de ayer. ¿Sí? Ponen el nombre, ahí está el nombre, ponen su nombre, su apellido y contestan. Conteste lo que pueda, que ya al final vamos a ir verificando lo que ustedes contestaron.
¿Ya? Terminaron para pasar retirando. ¿Subo difícil las preguntas? Es algo que ustedes ya vieron, trabajaron en clase. Muy bien. Ahora sí, antes de empezar entrando al tema, vamos a ver, analizar unas preguntas que les voy a poner, ¿sí? Tenemos aquí unas preguntas que vamos a analizar, ¿sí? Como primera pregunta, tenemos ¿qué es un cuento de terror? ¿Qué es para ustedes un cuento de terror? ¿Un cuento qué es? ¿Qué es un cuento? Algo que se narra, ¿no es cierto? Una historia. Pero si yo le aumento la palabra terror, ¿qué significa para usted la palabra terror? Miedo. Miedo. ¿Qué más les provoca? Escalofrío. ¿Qué más? Sinónimos de terror. Miedo, escalofrío, horror. ¿Qué más? Susto. ¿Ya? Entonces, si estoy hablando de un cuento de terror, ¿qué es lo que significa que? Es una narración o una historia que causa ¿qué? Miedo, ¿no es cierto? Estamos viendo la segunda pregunta que nos dice que ¿qué significa terror? Ustedes ya lo acabaron de decir. Dijeron sinónimos de ¿qué? De miedo, de susto, de horror, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿ha leído o ha escuchado alguna vez un cuento de terror? ¿Se han escuchado alguna vez un cuento de terror? Sí. Tal vez sus papás les han de haber contado en la vida de ellos cuando sus abuelitos les contaban a sus papás, les contaban historias, ¿no es cierto? Cuentos de terror para que ellos cojan experiencias o sean precavidos, ¿ya? En el transcurso de la vida cotidiana de sus papás e incluso de ustedes les han de haber contado cuentos, ¿no es cierto? Ya. ¿Alguien me podría decir algún cuento de terror que haya escuchado? La dama tapada. La dama tapada, muy bien. Otro cuento que alguien haya escuchado y que haya causado miedo, susto. El Chucky. La Llorona, muy bien. ¿Sí les causó, cuando usted escuchó o cuando le contaron ese cuento, sí le causó miedo? Sí. Ah, ya, muy bien. Ya. Ahora, ¿cuál será la estructura de un cuento? Ustedes han de haber escuchado la estructura de un cuento. En los años anteriores, ya en cuarto año de básica, en quinto, siempre se ve lo que es un cuento, pero de forma global. Lo que es un cuento de hadas. Ustedes han de haber escuchado cuando estuvieron en segundo año, en tercer año, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, ¿no es cierto? Ustedes ya sí tienen la visión de lo que lleva un cuento, ¿no es cierto? Pero en sí ustedes saben la estructura de un cuento, los pasos. Muy bien, lo que pasa, lo que le puede suceder, ¿ya? Pero en sí saben los pasos del cuento. No, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos ahora nosotros a aprender. Vamos a identificar, a comprender el texto de terror para identificar su estructura, ¿sí? Antes de presentarles un video, les voy a presentar unas imágenes. Observando las imágenes, si ustedes han visto, de acuerdo a las imágenes,
o han escuchado estos cuentos? A ver, ahora sí me van a observar en la parte de acá. Aquí tenemos 4 imágenes, ¿no es cierto? Están aquí 4 imágenes. A ver, antes, ¿qué imagen usted ve en el primer cartel? Ya, ¿pero qué ve ahí? Una niña, aparte de la niña, ¿qué más observa? Está alegre, está triste, con cara de enojada. A ver, aquí ¿qué observan? Ricardo, ¿qué observan? Pinocho, niño. Pinocho. ¿Ha escuchado usted ese cuento? Sí. Sí, lo he escuchado, ¿no es cierto? A ver, Byron, ¿qué observa en esta imagen? A una niña y un demonio. Ya, a una niña con un demonio. Niña Yibichusca, ¿qué observa aquí? Una niña con un demonio al lado. ¿Saliendo de dónde? De un lado. Muy bien. Ahora, quiero que me digan, de estas 4 imágenes, ¿cuál es la que no les representa miedo? Pinocho. ¿Y las 3 que están ahí, qué les provocan? Terror. Entonces, las 3 imágenes pertenecen ¿a qué? ¿A un cuento? De terror. Muy bien. Ahora sí, vamos a observar la siguiente imagen. Tenemos ahí el cuento. Dígame, Ricardo, léeme el título de ese cuento. La niña del panteón. La niña del panteón. ¿Sobre qué tratará ese cuento? Sobre una niña en un cementerio. Muy bien. La palabra panteón, ¿qué significa? Cementerio. Cementerio. ¿Alguna vez ustedes han escuchado un cuento que se relacione con el cementerio? ¿O han escuchado historias de sus padres o sus abuelitos que les hayan hablado o que ha pasado algo en un cementerio? ¿Alguna historia? ¿No? Pero si estamos hablando de un panteón, la niña del panteón, ¿qué se les viene a la idea? ¿Sobre qué se tratará? Una niña es un fantasma del cementerio. Un fantasma de un cementerio, ¿no es cierto? Y la cara de la niña que está ahí, ¿qué les causa? Miedo. Miedo, susto, ¿no es cierto? Ahora sí, nosotros vamos a observar un video, pero antes del video, nosotros vamos a prestar mucha atención. ¿Van a escuchar, por favor? Se prestan a vivir extrañas situaciones. Al acercarse al Día de Muertos, estas experiencias sobrenaturales pueden pasarle a cualquiera de nosotros. A mí o a ti que nos escuchas. Por aquí está bien, señor. Dígame, ¿cuánto le debo? Son 25 pesos. Aquí tiene, muchas gracias. Aquella noche del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, cuando se recuerda a los niños difuntos, caía la lluvia a torrentes.
Buenas noches, ¿a dónde te llevo? Quiero ir con mi mamá. Sí, con tu mamá, pero ¿dónde vive? La pequeña no contestó, solo dirigía su extraña y vacía mirada hacia la nada por la ventanilla del coche. El taxista notó que su ropa estaba totalmente seca. En sus manos abrazaba con fuerza una pequeña muñeca de trapo, rota. Con mi mamá a Guadalupe. Ya, por lo menos sé por dónde vives. Apárgate de Guadalupe. Mamá. Al entrar al barrio, la niña sonreía al ver los puestos de los muertos y preguntaba al chofer. ¿Te gustan los muertos? Armando sintió que la sangre se le helaba al escuchar esa pregunta. Al tiempo señalaba una antigua casa. Sí, aquí vive mi mami. Armando detuvo el taxi en la calle Rosas Marías. Cuando la luz del interior del coche se encendió, se observó el rostro de la niña. Era un infante. Su rostro sin expresión, sus labios casi negros y sus moretones contrastaban con la palidez de su piel. Su cabello oscuro estaba atado por dos trenzas descalilladas que daban marco a su cara. La pequeña, sin decir nada, bajó del auto y entró en aquella casa. No, es que eso no puede ser. La única niña que hay aquí fue atropellada la semana pasada. ¿Te gustan los muertos? Radio. Listo. ¿Sí escucharon con claridad? ¿Entendieron o quieren que les repita el video? Muy bien. Vamos a escuchar otra vez porque de esta historia vamos Universal. a trabajar con la estructura. La oscuridad de la noche se presta para vivir extrañas situaciones. Al acercarse el Día de Muertos, estas experiencias sobrenaturales Presten mucha atención. en ¿Sí? cualquiera de nosotros, a mí o a ti que nos escuchas. Oye, Historia viva. A ver, por aquí está bien, señor. Dígame, ¿cuánto le debo? Son 25 pesos. Aquí tiene, muchas gracias. Día de Todos los Santos, cuando se recuerda a los niños difuntos. Caía la lluvia a torrentes. La gente abordaba
hacia la nada por la ventanilla del coche. El taxista notó que aunque la lluvia caía fuerte, su ropa estaba totalmente seca. En sus manos abrazaba con fuerza una pequeña muñeca de trapo, rota, empolvada, llena de lodo y sangre. Oye, niña, ¿a dónde te llevo? Con mi mamá. Por lo menos sé por dónde vives. Barrio de Guadalupe. ¿Te gustan los muertos? Sí, aquí vive mi mami. Cuando la luz del interior del coche se encendió, se observó el rostro de la niña. Era impactante. Su rostro sin expresión, sus labios casi negros y sus moretones contrastaban con la palidez de su piel. Su cabello oscuro estaba atado por dos trenzas desaliñadas que daban marco a su cara. La pequeña, sin decir nada, bajó del auto y entró en aquella casa. Al mismo tiempo que el río desaparecía, Armando arrancó. ¿Qué es esto? Armando regresó. Cuando tocó la puerta de la casa, donde había entrado la niña, un hombre muy joven, con expresión cansada, le abrió. Señor, buenas noches. Oiga, vengo a entregar esta muñeca a una niña que dejé aquí hace un momentito. La dejó olvidada en el taxi y quise venir a traerse. No, es que eso no puede ser. La única niña que hay aquí fue atropellada la semana pasada. ¿Están los muertos? Muy bien. Ahora sí, con estas dos veces que escuchamos el video, espero que ahora sí pongamos todo el empeño para poder reconocer lo que en sí vamos a aprender hoy día en la estructura del fuego. ¿Lo que ustedes escucharon les causó miedo? ¿Alguna vez han escuchado este cuento? ¿Es su primera vez? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos nosotros a responder las siguientes preguntas. Tenemos aquí, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es aquí el protagonista del cuento que ustedes acabaron de escuchar? Muy bien. Pero en sí, ¿cuál es el protagonista principal? La niña del panteón, ¿cierto? Tenemos, ¿dónde sucede esto? ¿Dónde sucedió la acción? En un taxi, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, ¿dónde fue que él la recogió? En el panteón. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Sí escucharon ustedes al comienzo? ¿En qué fecha fue? Fue, a ver Jorge, ¿qué día fue? Ya, el día de los difuntos. Dijeron la fecha, ¿cuándo es el día de los difuntos? El 1 de noviembre. El 1 de noviembre. ¿El primero? ¿Seguro que fue el primero? Ah, ¿sí ven? Como no están atendiendo, es el
¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? A ver, Ángel, ¿qué es lo que sucedió en el taxi? El señor del taxi se dio cuenta que la niña entró con un aire helado y le preguntó a dónde quería ir y él le dijo dónde la mamá. Ah, ya. ¿Y qué notó el taxista? Que estaba lloviendo. Y la niña estaba seca. Estaba seca. Entonces, desde ahí, ¿el taxista qué? ¿Le causó qué al taxista? Temor, ¿no es cierto? Ya. Tenemos aquí, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurriría eso? Tal vez tuvo la niña algo pendiente, ¿no es cierto? Que por eso quiso regresar a la casa. Sus padres han de haber comentado alguna vez que a veces cuando dejan pendiente algo, las personas cuando mueren, uno a veces lo dice que tienen pena, suenan las cosas, suena algo en la casa. ¿Sí les han comentado sus papás? Sí. Ah, ya. ¿Y eso les causa qué? Miedo. Miedo, temor. ¿Sí? Bueno, con las preguntas que les he indagado con ustedes y me han respondido muy satisfactoriamente, vamos a realizar ahora, a contextualizar qué es para ustedes estructura. ¿Sí? Para ello me van a ayudar. Ustedes van a analizar lo siguiente. Les voy a poner yo unas palabras claves. Les voy a poner, vayan observando. Y vamos a armar el concepto de cada parte que conforma la estructura del cuento de terror. Listo. Aquí les he traído un cartel donde vamos con palabras claves, vamos a englobar cada una de las partes de la estructura. Como ustedes pueden observar, dentro de la estructura tenemos 5 partes. ¿Ya? De acuerdo al video que ustedes observaron y escucharon, nosotros vamos a ir englobando solamente con una palabra clave. Tenemos aquí como primer elemento el título. Tenemos el inicio, el desarrollo, el nudo y el desenlace. Ahora sí, tenemos como primer elemento el título. A ver, Ángel, de las 5 palabras que usted observa en la pizarra, de esas palabras claves, ¿cuál es la palabra que engloba con el título? ¿Cuál será la palabra principal? Nombre. El nombre. Muy bien. Pase y póngalo frente al título la palabra clave que es el nombre. ¿Por qué el nombre? Porque es el nombre del cuento, ¿no es cierto? Que va enlazado con toda la historia. Muy bien, gracias Ángel. A ver, Jorge, dice inicio. Cuando inicia la historia, ¿quiénes intervienen primero? Los personajes, muy bien. Ayúdame con la palabra clave, ponerle
Muy bien, gracias. A ver, Ricardo, vamos con la parte del desarrollo. El desarrollo es la parte donde ¿qué? Donde ya los personajes, ¿qué realizan? Acciones. Acciones, correcto. Ayúdeme con la palabra clave frente de desarrollo, la palabra acciones. Es donde los personajes ya comienzan a desenvolverse. Gracias. Niña Yerichuska, el nudo. ¿Qué será que se presenta en el nudo? El problema. En el nudo se presenta ¿qué cosa? El problema que se va a resolver. ¿Sí? Ayúdenme con la palabra clave. ¿Ya? Y finalmente tenemos el desenlace que viene a ser la resolución del problema o el susto que causó el temor, o sea, el final de la historia, el cuento. Muy bien, ahí como ustedes pueden observar, tenemos la estructura de un cuento de terror. Hemos englobado solamente con palabras claves. Solamente con palabras claves. A ver, vamos a ir diciendo sobre el título. ¿El título qué es? ¿Es el nombre de qué? De la película. De la película del cuento, ¿no es cierto? Y el nombre del cuento es el que engloba o el que engancha con todo el cuento. Cuando ustedes vieron el cuento de la niña del panteón, directamente ustedes se imaginaron de qué se trataba, ¿cierto? Ahora el inicio. ¿Qué presenta el inicio? Los personajes y el escenario donde se dio este cuento. En el desarrollo fueron las acciones, lo que hizo la niña, lo que pensó el taxista. En el nudo, ¿cuál fue el nudo? El problema a solucionarse. ¿Cuál era el problema que presentó? Llegar a la casa. Cuando llegó a la casa, ¿ya? ¿Y qué más? Olvidó la muñeca, ¿ya? ¿Y qué hizo en el desenlace? La resolución, ¿qué hizo? Quiso devolver, ¿y con qué se encontró? Con el papá o abuelo, no sé. ¿Ya? Que la niña ya había muerto hace una semana. Muy bien, entonces en el desenlace buscamos la resolución del problema, lo que sucedió al final y lo que le causó miedo ¿a quién? Al taxista. Muy bien, ahora sí, chicos, como ustedes ya lo han dicho, han estado viendo cada una de las partes que conforman la estructura, voy a entregar esta hojita donde está aquí el cuento escrito de la niña del panteón. Como ustedes ya lo escucharon, se les va a hacer muy fácil subrayar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subrayar la estructura del cuento de terror de la niña del panteón. ¿Ya? Van a coger con el lápiz y van a subrayar, o lo pueden hacer en una llavecita. ¿Cuál es el título? Le van poniendo solo en llave. ¿Título? Sí. ¿Ya? Le ponen llave o lo subrayan. Tienen 2 minutos para hacerlo, porque ya está, como ustedes mismos hemos ido analizando la historia, este cuento. Sí, ahí está la orden muy claramente que ustedes van a subrayar las partes que conforman la estructura de un cuento. Van a subrayar lo que es el título, o también lo pueden poner en llave. ¿Cuál es la parte, los párrafos que
que tienen el inicio, que conforman el inicio, el desarrollo, el nudo y el desenlace. ¿Ya, Ángel? Sí. ¿Terminó? Muy bien, ahí está usted muy atento en la lectura. Hasta que sus compañeros terminen, que todavía falta un minuto, vale, tenga esa hojita ahí y va a seguir leyendo esta hoja. ¿Ya? Ahí le presento otro cuento. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ahora que ustedes ya terminaron de subrayar, de ponerlo en llaves, vamos a hacer una pequeña coevaluación. ¿Cuál es la coevaluación? Que ustedes van a intercambiar sus hojas y ustedes mismos se van a revisar y van a ver el error que tuvieron o si lo hicieron correctamente, ¿sí? Usted con el compañero y usted entrega, ¿sí? Usted a él, Byron acá. Y ustedes entre los dos, ¿sí? ¿Ya? Ahora sí. Vamos a observar Bueno, vamos a ir observando. En la hoja que tiene cada uno de ustedes, vamos a ver sus compañeros qué parte. ¿El título? ¿Cuál era el título? La niña del panteón. La parte del inicio, ¿cuál es la parte del inicio? Los primeros, el primer párrafo, de donde dice, a ver por aquí, ¿y dónde termina? Hasta el aire helado. Muy bien, correcto. Hasta el aire helado. ¿Ese era cuál? El inicio. La parte del desarrollo comenzaba de donde dice Armando taxista hasta antigua casa. Muy bien. El nudo. Niña, ahí vive mi mamá. ¿Y dónde terminaba? Hasta eso. Y por último, en el desenlace teníamos que Armando. Semana pasada. Muy bien, listo. Hasta ahí tenían que haber hecho. Ese era todo lo que tenían que hacer. ¿Hubo problemas, chicos? No. No. ¿Estuvo fácil? Sí. Muy bien. Ahora sí, van a llevar como tarea para la casa, van a llevar como tarea investigarme un cuento de terror, ¿ya? Y van a señalar las partes, la estructura como lo hicieron con la niña del panteón. ¿Les parece que les va a quedar muy difícil de hacer esta tarea? No. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que el día de mañana ustedes traigan correctas tareas.